A esta hora de la mañana damos la bienvenida en los micrófonos de Huancavilca 830M al señor ingeniero Gabriel Argüello. Él es el viceministro de Electricidad de el Ecuador. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Huancavilca 830 AM. Economista Chica, muy buenos días, un gusto compartir con ustedes y con su distinguida audiencia. Ingeniero, gracias. Entrando en materia, usted que es un profesional en este ámbito, ¿no? De lo eléctrico, de la electricidad, le pregunto, le consulto, ¿está todo por hacer todavía en el país? ¿O hemos avanzado? ¿O estamos estancados? ¿Qué debemos de hacer, por ejemplo, para abaratar el servicio eléctrico, las tarifas eléctricas para toda la sociedad ecuatoriana? Ingeniero, usted. Bien, muchísimas gracias. Me pregunta la situación energética del país. Yo creo que al momento hemos avanzado, es una situación bastante buena que nos permite mirar el presente y el futuro con alguna tranquilidad, el abastecimiento energético seguro, además de que estamos abasteciendo al país con cerca de 92% de generación renovable, y este es uno de los indicadores más importantes en Sudamérica en realidad y para el país en particular, de poder tener una matriz de producción muy limpia. Por otro lado, también otro indicador fundamental es el nivel de cubrimiento de la demanda del país. Estamos con 97.2% de la población está siendo servida, pero necesitamos avanzar más y llegar hacia toda la población ecuatoriana. Nuestra meta programada al 2030 es pues tener 100% de cubrimiento de la demanda con generación limpia, renovable, y el 100% de cubrimiento o de accesibilidad de nuestra población. Hay mucho que hacer todavía, economista, porque la demanda, los requerimientos van creciendo permanentemente, no solo por el crecimiento natural de la demanda, hay un ambiente de apertura a inversiones, a nuevos emprendimientos, a mejoramiento de la industria, a la incorporación de la minería, también incorporación del sector camaronero de la costa ecuatoriana, el sector petrolero. Así que tenemos desafíos importantes. Economista, tenemos todavía un plan muy estructurado que avanzar hacia el futuro. En perspectiva, usted me preguntaba también el tema de abaratar el servicio. Mire, hay alternativas para ello, y uno de los esquemas que se van a instrumentar también es un cambio de paradigmas en la producción de la energía, no solamente las grandes centrales, sino también lo que se llama generación distribuida. Cómo llegar directamente que el usuario sea un generador, que un grupo de consumidores se abastezcan entre sí, y ahí comienza progresivamente a que los costos del servicio comienzan a bajar. Pero las nuevas tendencias también de la generación renovable, como generación eólica, fotovoltaica, biomasa, tienen igual tendencia a bajar y a estabilizar los precios de la energía. 7 de la mañana, 46 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando con el ingeniero Gabriel Argüello. Él es viceministro de Electricidad. Ahora, ingeniero, ya en la vida real, como se dice, ¿no? En el día a día, los usuarios o consumidores siempre estaremos esperando que los costos bajen. Y, ¿por qué no decir también los que consumen o los que tienen como materias primas la electricidad,
como sectores productivos, como sectores camaroneros, sectores bananeros, el mismo sector industrial, etcétera. Están esperando que la oferta siga aumentando de energía eléctrica. Y en ese orden mi pregunta va, ¿cómo estamos? ¿Estamos superavitarios en energía eléctrica que podemos darnos el lujo de ofrecer a Colombia, ofrecer a otra nación que esté requiriendo energía eléctrica, o simplemente estamos cumpliendo con la demanda interna a través de nuestra oferta y no hay ningún superávit? Ejemplo. Mire, inicié mencionando que nuestra producción es fundamentalmente hidroeléctrica, pero esta tiene dos ciclos diferenciados. La mayor parte de la producción de nuestras hidroeléctricas se encuentra en el oriente ecuatoriano. Y allí el periodo que es lluvioso va desde el mes de abril hasta el mes de octubre. En este periodo realmente tenemos excedentes de energía, puesto que hay una gran cantidad de recursos hidroeléctricos y podemos, a más de abastecer el país, tener excedentes. Excedentes que eventualmente los ubicamos en exportación. Si los precios son adecuados, nos compra Colombia. En el tema, en cambio, ya de octubre a marzo baja la hidrología en el oriente ecuatoriano y ahí abastecemos, diría, normalmente la demanda del país. Hay muy pocos excedentes en este periodo. Pero realmente nuestro objetivo a futuro es apalancar lo que muchos otros procesos que nos permitan disponer de mayor energía, de tal manera de que efectivamente podamos, a través de la integración regional, ser un país que dinamice la transferencia de energía a otros países, luego de satisfacer la demanda nacional. Y en eso tenemos ya planes muy grandes. En los próximos 10 años estaremos pues desarrollando 6.000 megavatios de generación renovable, y el pasado viernes ya lanzamos a convocatoria internacional de 3 grandes procesos que podemos comentar si usted lo cree conveniente. 7:49. Adelante con esos 3 proyectos, incluso de licitación, ¿no? Sí. El esquema que se ha planteado el gobierno nacional es que todos los esquemas de inversión que se hagan en el sector energético y particularmente en el eléctrico en este caso, puedan desarrollarse a través de concursos internacionales, licitaciones abiertas para todos los inversionistas y que vengan y compitan. Y de esa forma se adjudica a la mejor oferta dependiendo del tipo de proyecto. El Estado les da una concesión y una garantía de pago por el servicio prestado. El pasado día viernes convocamos a esta licitación, que nosotros la llamamos procesos públicos de selección, a un bloque de 500 megavatios de generación renovable. Este bloque de 500 megavatios está a su vez constituido por 4 subconjuntos. Un bloque de generación hidroeléctrica de 150 megavatios, un bloque de 200 megavatios de generación eólica, otro de 120 megavatios de generación fotovoltaica y 30 megavatios de generación de biomasa. Es importantísimo ver con este esquema que Ecuador comienza a entrar en lo que se llama la transición energética, de comenzar a potenciar la generación renovable, eólica, fotovoltaica y energías limpias, de tal manera de contribuir al cambio climático y progresivamente ir desplazando la generación termoeléctrica, particularmente la diésel, y con un desafío enorme que tenemos frente a la movilidad, la movilidad que es uno de los componentes energéticos más altos de consumo y contaminación en el país. Así que este es el primer sistema que hemos convocado. Tiene una inversión aproximada de 870 millones de dólares, ¿no? Un segundo componente que hemos convocado
es un proyecto de un sistema de transmisión hacia el nororiente ecuatoriano. El sector petrolero está alimentado, o sea, para la producción con generación termoeléctrica, normalmente a diésel, y es una demanda muy importante la que ellos utilizan, aproximadamente 350 megavatios, que permanentemente están utilizando combustibles. Así que a través de esta línea de transmisión que ha sido convocada también a la iniciativa privada, a la inversión privada, queremos vincular a todo el sector petrolero del oriente ecuatoriano a conectarse al sistema nacional y sean alimentados por energía limpia. Este es un proyecto de eficiencia energética que va a dar grandes beneficios al país, no solo en no utilizar combustible, que ya representa de por sí una importante contribución económica, sino también que mitiga de manera más adecuada el cambio climático. Y un tercer proyecto que hemos convocado es una central de ciclo combinado a gas natural, a ser ubicada sea en Pozorja o sea en Monteverde, con el objeto de apalancar adecuadamente todo el esquema de producción energético del sistema nacional. Nuestra producción, esta producción hidroeléctrica tan importante que tenemos, es muy variable por las razones que les había comentado y también porque tenemos reducidas capacidades de almacenamiento en reservorios. Además que estamos incorporando esta generación renovable también muy variable, como es la eólica o la fotovoltaica. Entonces necesitamos respaldos que estabilicen las variabilidades y por eso esta generación de gas natural, que es uno de los combustibles más limpios, va a cumplir un rol fundamental en todo el proceso de transición energética que como política nacional el Ecuador tiende a descarbonizarse totalmente el 2050. Estos son los 3 procesos que hemos convocado, requieren una inversión de $1.860 millones y generarán 11.500 empleos directos e indirectos en estos procesos que están ya en marcha y que los adjudicaremos el próximo año. Entonces, esta es una forma ya de empezar a dinamizar la economía del país, enmarcados dentro de la política gubernamental, de atraer inversiones importantes que sean producto de una competencia, lo mejor para el país, de tal manera de que todos los usuarios se beneficien de la competitividad a los precios más bajos posibles. Tenemos en carpeta varios proyectos adicionales que serán convocados el próximo año, entre ellos la central hidroeléctrica Cardenillo de 600 megavatios y el proyecto Santiago, el mayor proyecto que habrá en el país de 2.400 megavatios. Así que eso es lo que hemos convocado la semana pasada para la licitación internacional. Muy bien, 7:55 en Ecuador continental, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el señor ingeniero Gabriel Argüello. Él es el viceministro de Electricidad. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted, ingeniero, licenciado. Gracias, economista. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Un poco para mapear, para describirle a nuestra audiencia, que es amplia, y que conozca cuál es la estructura de generación termoeléctrica hoy en el Ecuador, que es lo que sustenta y fundamenta todos estos proyectos de transición eléctrica a través de la generación eólica o fotovoltaica, como usted ha señalado, ¿no? En función de eso, de la demanda y la generación de hoy, porque tenemos que describir aquello. Por ejemplo, las principales centrales hidroeléctricas están bastante identificadas, ¿no? La más grande y legendaria, diría yo, es Paute. De ahí tenemos Mazar, que es más chica, San Francisco, que es un poco más grande, para que la gente sepa, ¿no?, qué porcentaje tenemos en generación hidroeléctrica y qué porcentaje en termoeléctrica, que, como he dicho, sustenta esta transición, como usted ya ha señalado. Bien, muy interesante su pregunta. Hay dos elementos que ojalá pueda explicarlos, elementos técnicos, ¿no? Lo uno es la capacidad de los recursos. En el país tenemos
aproximadamente 5.000 megavatios de generación hidroeléctrica. O sea, cuando uno suma las capacidades de las centrales hidroeléctricas, llegan a 5.000. Por ejemplo, la capacidad de Coca es 1.500, de Paute 1.070, y vamos sumando eso, todas las hidroeléctricas, esas capacidades y llegan a 5.000 megavatios. En generación termoeléctrica, de la misma forma, estamos aproximadamente 2.000 megavatios más. Números redondos, 7.000 megavatios, de los cuales en porcentaje la generación hidroeléctrica es superior al 70%. Esa es la capacidad, pero otro elemento importante es el uso. De este conjunto de máquinas, las que más producen son las hidráulicas. Obviamente, por ser las más económicas, estas ingresan primero, y muchas veces ingresan solo hidráulicas, y por eso es que la demanda es abastecida con un 92% de energía producida por nuestras centrales hidroeléctricas. Así que ese es el esquema global de nuestra capacidad de producción, y las centrales termoeléctricas, algunas están siendo rehabilitadas totalmente para mantenerles en la reserva en caso que sea requerido. Espero haberle aclarado, licenciado Escobar, su pregunta. Gracias, ingeniero. Ahora, en lo local, hace poco el primer aguacero de más de 12 horas en Guayaquil provocó serios inconvenientes, cortes en vastas zonas de la ciudad. Estuvimos nosotros levantando testimonios en el suburbio, en La Fae, por ejemplo, en La Fae, que es una ciudadela ubicada en el norte de la ciudad, un poco para que usted pueda ubicar, ingeniero. Hablaron de un corte que se extendió por más de 12 horas. Sí, el gerente, el funcionario encargado de la unidad de Guayaquil, de CENEL, daba cuenta de un problema puntual. Parece que un indigente había colocado fundas en una central de carga y eso fue lo que extendió el corte en el caso de La Fae. Pero en el suburbio y otras zonas sí hubo un corte que al menos se extendió por más de 5 horas. ¿Estos inconvenientes se dan producto de la estación invernal o hay otros factores que podrían derivar en estos cortes, ingeniero? Sí, realmente donde esté el usuario es en las redes de distribución, y allí suceden la mayor cantidad de fallas. Uno de los aspectos que sí incide en las fallas son realmente el temporal, ¿no? Los fuertes aguaceros, descargas atmosféricas. Pero fundamentalmente hay procesos que las empresas distribuidoras, y estamos trabajando con ellas, tienen que mitigar estos problemas y a comenzar a poner automatismos que si una línea se desconecta, pues automáticamente luego de cierto instante tienen que volver a conectarse, tener mejores procedimientos y asistencias en los mantenimientos. Sí, en esa parte, licenciado Escobar, estamos trabajando y debemos mejorar. Son indicadores que ciertamente nos preocupa, puesto que, como todos conocemos, ya no se puede perder electricidad ni un minuto. Dependemos totalmente del recurso energético para todas nuestras actividades y tenemos que mejorar los índices de calidad del servicio. Ahora, la del estribo, para concluir de mi parte, ingeniero, ¿qué pasó con las compensaciones que se dispusieron por decreto ejecutivo en los casos de cobros excesivos e injustificados durante los primeros meses de la pandemia? ¿Ustedes solucionaron ese inconveniente? ¿Qué información tiene sobre aquello? Sí, está totalmente cubierto en los informes del cumplimiento de los decretos ejecutivos. Se han hecho todas las compensaciones, hay los informes respectivos, licenciado Escobar. Así que eso se cumplió totalmente. ¿Ya no tienen más inconvenientes de cobros excesivos? ¿No tienen ningún dato a nivel nacional? Al momento no tenemos una situación notoria. Es un tema delicado que lo estamos monitoreando. Siempre hay problemas. Son 5.5 millones de usuarios en el país. En esa cantidad de usuarios siempre haber algún inconveniente en mediciones, en reclamos, pero esperamos que sean los mínimos posibles. Pero al momento la situación seguramente está dentro del ámbito normal, que no ha trascendido. Y ese es otro tema tan importante que lo estamos atacando para poder
automatizar todo el proceso de medición a nuestros 5,5 millones de usuarios. Gracias. Es el ingeniero Gabriel Argüello, viceministro de Electricidad aquí en Contrapunto Economista. Sí, antes de despedirlo, ingeniero, para información del público oyente, ¿no? Usted sabe que el público oyente en una radio es heterogéneo y principalmente escuchan las familias, los noticieros en la mañana, mediodía, en la tarde, noche. Y quisieran saber, de alguna manera, si la tarifa o el precio por kilovatio hora en los hogares, en los pequeños negocios, etcétera, tenderá a bajar en algún momento, ingeniero. Mire, economista Chica, el gobierno nacional ha dispuesto dos cosas. Primero, una redefinición de un pliego tarifario. Es un pliego tarifario muy complejo que va de tarifa dignidad, consumidores de ciertos rangos, zonificados de hasta consumidores grandes, con una diversidad de tarifas muy amplia. Entonces, un primer paso que se está haciendo es racionalizar todo el pliego tarifario, hacer ajustes donde sea necesario hacerlo, y de esta forma pues se va a sentir de manera adecuada que los cobros del servicio son correctos. Hay un tema, economista Chica, nuestra tarifa no es alta, es realmente una de las más bajas de Latinoamérica, y eso puede ser motivo de alguna otra reunión para discutir un poco en detalle. Incluso nuestra tarifa está subsidiada por el Estado ecuatoriano. El próximo año se va a hacer un estudio completo del sistema de costos, porque también hay distorsiones en algunas empresas que declaran costos que no son adecuados. Entonces vamos a hacer una auditoría de costos y finalmente veremos y el gobierno adoptará una posición adecuada en el esquema tarifario, siempre beneficiando a la gente de escasos recursos y por supuesto a los sectores productivos. Eso es lo que le puedo señalar. Muy bien, 8:04 en Ecuador Continental. Agradecemos a usted, señor ingeniero Gabriel Argüello, por esa atención a Huancabilca 830M y dejar pues más clara la situación de su actividad, que los oyentes se enteren, la prensa que se entere de lo que se está haciendo en esta función tan importante y sensible también, ingeniero Argüello. Que le vaya muy bien, y siempre los micrófonos de las radios y de todos los medios de comunicación están disponibles porque se trata de un servicio. La electricidad es un servicio y siempre habrá insatisfacción en esto del servicio, pero siempre tenemos que buscar el ganar. Un abrazo para usted y que le vaya muy bien, ingeniero Argüello. Muchísimas gracias, economista Chica, licenciado Escobar. Ha sido un gusto y todas las órdenes cuando ustedes demanden mi presencia. Gracias, que le vaya bien. Felices Pascuas. Muchas gracias. Felices Pascuas. Igualmente, muchas gracias.